Muy buenos días, tardes o noches para nuestros queridos oyentes. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro increíble podcast sobre la historia de México. En esta ocasión estamos acompañados por Kylie, Alan, Drexon, Vania, Elías y su querido presentador Josué. El primer tema que vamos a presentar son las ideologías al iniciar la vida independiente de México. Y va a estar tratado, por así decirlo, por nuestra querida compañera Vania. Ok, bueno, tras la independencia de México, hubieron diferentes pensamientos o problemáticas al no saber cómo iban a ser gobernados, cómo iban a ser tratados los problemas que pues ahora el México independiente iba a tener. Entonces salieron dos diferentes grupos sociales con ideologías obviamente distintas, que fueron los liberales. El liberalismo llegó a América después de estar en Europa aproximadamente en el siglo XVIII, en el cual estuvo en las últimas colonias. Su papel en el movimiento fue muy decisivo, ya que pues comúnmente, obviamente al estar gobernados por los españoles, teníamos todo el pensamiento religioso, el poder, como éramos tratados, etc. Entonces el liberalismo hizo que pensáramos de diferente manera, obviamente cierto grupo de personas que ya estaban cansados del trato de los españoles, haciendo que el liberalismo fuera proclamado y fuera dada la guerra. Obviamente después de que ganaron la guerra tenían que decidir si seguían con el liberalismo o seguían con los conservadores. Que los conservadores era otro grupo que como tal es el conservadurismo, que querían seguir con la religión, con un proceso de mandato en el que siguiera siendo una persona la que se encargara de todo y que nadie pudiera hacer una réplica o decirle cualquier tipo de cosas. En otras palabras, gracias a movimientos distintos en otros países, fue que nuestro país empezó a tener diferentes ideologías de pensamiento. Y Pero ahora... antes los liberales, yo tengo una duda, los liberales no pugnaban por establecer impuestos, adañas portuarias, fronterizas, estimular el comercio promoviendo el intercambio libre entre otras naciones, o cuál era lo que buscaba, qué es por lo que trabajaban, qué era lo que proponían. Pues prácticamente el liberalismo lo que hacía era que buscáramos de ser un país independiente y que no nos sometiéramos solamente a lo que obviamente en ese entonces el virrey propusiera. Ok. Gracias por esa increíble pregunta, Elías. Seguimos con los proyectos de nación. Sí, bueno, los proyectos de la nación es como, ya vamos a ser gobernados ya sea por el grupo de los liberales o conservadores, pero pues, ¿cómo va a ser nuestra forma de gobierno? ¿Van a ser de una forma monárquica, va a ser de una forma imperial, va a ser de una forma republicana, que son los tres tipos que hay? En el proyecto monárquico lo que era, también se denominaba borbonista. Fue propuesto y apoyado por los españoles y algunos criollos enriquecidos, claramente porque les favorecía demasiado, ya que pues si no eran de esa forma, si no se gobernaba de esa forma, ellos podían entrar en un conflicto. Dados de esa forma, por la forma monárquica que era como estábamos siendo antes de la independencia, pues obviamente los españoles que quedaron en México iban a perder muchísimos privilegios, lo cual pues claramente no les convenía. En el proyecto de la monarquía era ser denominado tal cual, era como estábamos, era un rey o un virrey que se iba a hacer cargo de todo. Nadie podía decirle nada, no se podía hacer ninguna réplica, no se podía hacer así como no, ya no quiero que seas tú y ahora quiero que sea esta persona, porque era algo que ya era como que si nacías ahí, tú sabías que el que seguía eres tú, tu hijo y así. Entonces, tras todo la de la independencia, se logró que pues, prácticamente ellos querían salir de eso, entonces pues no les interesaba otra vez regresar a la monarquía. Y bueno, después de esto, lamentablemente nuestro país, como era muy extenso, el principal, y no había nadie a la cabeza en ese momento, y tampoco se había decidido una manera de cómo iba a gobernarse este país. Entonces se entregó el mando político a dos organismos: el Poder Ejecutivo, el cual estaba representado por 5 miembros, pero con Iturbide a la cabeza, y a la Junta Provisional Gubernativa, como Poder Legislativo, conformado por 38 nobles mexicanos. Una vez consumada la independencia, el país tuvo que enfrentar diversas dificultades, de las cuales la mayor fue definir su forma de gobierno, como les había platicado. Entonces, el Congreso Constituyente quedó así: iturbidistas, que Iturbide estaba a la cabeza, tenían el poder, y a los antiguos militares. Los republicanos,
que tenían las ideas sobre la Ilustración, el Congreso de Chilpancingo, la Constitución de Apatzingán y los antiguos insurgentes. Y estaba también los borbonistas, que era el régimen absolutista, el poder de Fernando séptimo. Exacto. Ajá, eso. La lógica rito escocés y los hombres ricos con poder. Hay canciones que te acompañan toda la vida. Playlist que nunca te cansas de escuchar. Y podcast que te sorprenderán. En este episodio del podcast X-Ray viajaremos juntos hasta el final de esta historia. X-Ray, un podcast basado en hechos reales. El mundo está para escucharlo. Música y podcast. Spotify, escucharlo es todo. Algo interesante de todo esto, el rey de España se negó a reconocer la independencia de México y declaró a su antigua colonia un estado transitorio de rebeldía. Se interpretó como un desinterés de parte de Fernando VII por ocupar el trono de México. Las cortes del imperio se encontraban facultadas para designar al soberano sin ningún miembro de las casas reales de Europa que reclamaba el trono mexicano. Agustín de Iturbide se hizo nombrar emperador. Iturbide fue coronado como Agustín I, quien juró la Constitución de Cádiz, haciendo a un lado los postulados liberales del Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán, que promulgaban los insurgentes. Agustín también persiguió a todos aquellos que defendían ideas republicanas y apresó a diputados que expresaban planteamientos contrarios al imperio. El último acto de su gobierno fue encargar a Vicente Filósola la resolución del conflicto surgido con la Capitanía de Guatemala, que optó por independizarse de México de manera definitiva y tomó el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Algo interesante de todo esto es que a pesar de que el imperio de Iturbide duró muy poco, en España la familia real de Iturbide aún conserva ese derecho al trono, por así decirlo, aquí en nuestro país. Que eso es algo muy interesante porque a pesar de que aquí en México no se reconoce, allá en España sí. Continuando con nuestro tema, también existió la forma de gobierno republicana. Que, bueno, para empezar, como comenzó, por así decirlo, es que el 11 de enero de 1823... Gracias, Kaeli. Agustín I fue derrotado como resultado del movimiento encabezado por Antonio López de Santana y secundado por los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Todos ellos apoyados en el plan de Casamata, mediante el cual, desconociendo al emperador, convocaron a elecciones para establecer un nuevo congreso. Tras decidir pues cómo sería todo, Agustín se fue de México y después retornó un año después para ofrecer su servicio para defender al país. Según él dijo que ante una posible invasión que iba a haber por los españoles, nuevamente, que sería apoyada por la Santa Alianza, una comunidad de interés entre Austria, Rusia y Prusia. Sin embargo, al haber sido declarado proscrito, fue detenido por solo hecho de pisar territorio mexicano y fue fusilado como traidor a la patria. Y bueno, finalmente el proyecto republicano fue un proyecto que se declaró como sería el que finalmente es la forma de gobierno que tenemos hasta la fecha ahora. Mas, sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esto, ya que el centro luchaba por establecer un nuevo congreso, el norte se inclinaba por un pacto federal y las provincias de Guadalajara, Querétaro y Yucatán intentaban ser estados independientes, querían ser tal cual, no querían pertenecer al pensamiento o a la forma de gobierno que iba a ser lo del norte de México. Tampoco estaban de acuerdo con el centro, entonces se podría decir que ellos fueron como que los diferentes en todo esto. El 4 de octubre de 1824, la primera constitución que estableció en México fue un gobierno republicano, representativo y federal, encabezado por Guadalupe Victoria como su primer presidente. En esta constitución se declaró que la nación mexicana es soberana y libre y se estableció la república en la unión de 19 estados fundadores, que es México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas, Durango, Chihuahua y Chiapas, existiendo su soberanía, un distrito federal y 4 territorios, Alta California,
Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México. Tlaxcala aún no contaba con una legislación definitiva, pero aún así pues entraba en esta constitución. Siguiendo con nuestros temas, pasaremos ahora a la Primera República Federal y la Constitución de 1824. El 4 de octubre de 1824, cuyo modelo es la Constitución de los Estados Unidos de América, tiene como fundamentos el liberalismo, el federalismo y la democracia. Está entendida como el ejercicio de la voluntad popular. De esta manera, la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. La división de poderes evita que la autoridad máxima recaiga en una sola persona, tal como sucede en los estados absolutistas o totalitarios, y para que las decisiones del Estado se tomen desde órganos colegiados, mediante el debate y la participación en contrapeso mutuo de los representantes electos directa o indirectamente, por ciudadanos iguales y soberanos. La división de poderes busca impedir que las decisiones de Estado beneficien a un solo sector o una sola persona, así como los abusos y la tiranía. Cada poder tiene una función. El legislativo se encarga de discutir y redactar las leyes del país. Cuenta con 2 órganos: la Cámara de Diputados, que representa a la nación en su conjunto, y el Senado, que representa a los estados. El Ejecutivo se encarga de la administración de los bienes públicos, la cual deposita mediante elección popular en un presidente y en los gobernadores. Para el caso de los estados y el judicial, que se encarga de En el gobierno de Guadalupe Victoria se caracterizó por la coalición en su gabinete de participación, como Lucas Alamán, reconocido como el centralista y el conservador, así como Miguel Ramos Arizpe, que fue un radical. Durante su gestión se logró el reconocimiento de la independencia de México por parte de los estados de Chile, Colombia, Estados Unidos de América y Gran Bretaña. Se obtuvieron préstamos económicos, también se expulsó a los españoles de San Juan de Ulúa y transcurrió con tranquilidad. En aquella época no existían los partidos políticos, tal como los conocemos ahora, aunque también cumplían sus funciones lógicas masónicas. La masonería se originó en la Edad Media, a partir de un grupo de obreros de la construcción que decidieron organizarse. Por esa razón, su nombre proviene del vocablo francés macon, que significa albañil. La primera célula masónica de México nació en 1814 durante la Guerra de la Independencia. La lógica escocesa que liberaba a Nicolás Bravo y se identificaba con las ideas conservadoras, como también la segunda, fundada en 1825, fue llamada Yorkina por York, una ciudad inglesa, y en ella participaron Guadalupe Victoria, como también Lorenzo de Cebala, también Vicente Guerrero, Miguel Ramos Arizpe y otros liberales. Hay canciones que te acompañan toda la vida. Playlist que nunca te cansas de escuchar. Y podcast que te sorprenderán. En este episodio del podcast X-Ray viajaremos juntos hasta el final de esta historia. X-Ray, un podcast basado en hechos reales. El mundo está para escucharlo. Música y podcast. Spotify, escucharlo es todo. Ok, que el tema que sigue son los gobiernos centralistas y la Constitución que surgió en 1836. Muy bien, conforme a esto yo quisiera comentar de que a Santana simplemente dice la historia que le bastó el periodo presidencial de 9 meses y 4 días, que se le fue designado alrededor de 1834 para echar abajo las reformas liberales y fortalecer la postura de la Iglesia frente al Estado. Es decir, que quería regresar al Estado como conservador, o sea, de cómo íbamos avanzando, quiso retroceder mucho, o sea, muy mal.
Muy mal, efectivamente, muchas gracias, compañera. También suprimió al Congreso tras acusarlo de haber lastimado los sentimientos religiosos del pueblo, hazme el favor. Disolvió el ayuntamiento de la capital, se encargó personalmente de la dirección de la instrucción pública y ordenó la reapertura de la Pontificia y Nacional Universidad de México. El régimen centralista, que su gobierno adoptó de manera provisional, reconoció la secesión de Aguascalientes respecto de Zacatecas, cuyos habitantes se sublevaron a embarbolando con madera del liberalismo. Y como consecuencia de una enfermedad repentina, el presidente Barragán, en aquel entonces, renunció el 27 de febrero de 1836 y murió 2 días después. ¿Cómo ves eso, compañera? Y era cosa del destino que no tenía que estar en el cargo. Gracias. El Congreso designó como sucesor al licenciado José Justo Corro, quien presentó el 30 de diciembre de 1836 la nueva Constitución, hoy conocida como las 7 leyes, que dejó sin efecto la promulgada en 1824. También estableció el régimen centralista y sometió a toda la autoridad civil a la voluntad del Poder Ejecutivo. La primera establecía a quienes podían ser considerados ciudadanos y tener derecho a voto. Imagínate, se debía saber leer, escribir y un ingreso mínimo. Es decir, pues muy pocos integrantes de la sociedad, porque recordemos que en esos tiempos la escuela, pues en el caso, al menos en el caso de los indígenas, eran más que nada como que altos mandos, hijos de altos mandos claramente. Entonces pues ya sabíamos más o menos si había votaciones como que no iban a estar tan bien, pero pues ahí más o menos. Y en aquel tiempo sí, como que había más en abundancia eso de lo que le conocemos como los analfabetas, por así decirlo. La segunda facultaba al presidente para cerrar el Congreso y la Corte Suprema. La tercera establecía la conformación y las facultades del Congreso. La cuarta establecía el mecanismo de elección presidencial indirecto a través del Senado, la Corte y una junta de ministros. Y la quinta regulaba el método de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta alteraba la división territorial integrada por departamentos controlados desde el poder central y con gobernadores designados por el presidente de la República. La séptima estableció la prohibición de alterar o cuestionar el artículo anterior por un lapso de 6 a 7 años de su promulgación. Y bueno, dejo el micrófono nuevamente a mi compañera. Bueno, el tema que sigue son las intervenciones que hubo a México, obviamente intervenciones extranjeras. Bueno, pues yo el 25 de febrero vi una noticia que hablaba de la pérdida del territorio mexicano. ¿De cuántas intervenciones extranjeras han sufrido México? Bueno, a lo largo de la historia México ha tenido varias invasiones extranjeras por españoles, franceses, estadounidenses. En 1519 a 1521, cuando un grupo de españoles comandados por Hernán Cortés conquistaron el territorio, pero esto se logró con ayuda de pueblos indígenas, como ya se había mencionado en un inicio, ya que estaban cansados de ser dominados por el pueblo mexica. El dominio de los españoles duró 300 años, así que pues somos una gran variación de razas. Está más con los españoles. En 1521 a 1821, también con los 10 años de independencia, lo que trajo más invasiones. Cuando México se independizó, estuvo acosado por las potencias, ya que necesitaban de sus recursos naturales. Después de la independencia, España trató de volver a tener un dominio. Este hecho se conoce como la expedición de Barradas, fue el último intento de españoles. También estuvo la guerra de los pasteles. El ejército francés invadió a México por primera vez el 16 de abril de 1838. Varios ciudadanos franceses residentes de la Ciudad de México, entre ellos un pastelero, reclamaron reparaciones por daños sufridos al local por parte de oficiales mexicanos. Ya fue la guerra de los pasteles, después guerra de México entre Estados Unidos, que fue en 1846-1848. Esta guerra tuvo un fin de Estados Unidos expandir su territorio, la anexión de Texas. Estados Unidos en 1845, que México nunca reconoció, abrió el mayor conflicto que ha tenido ambos países en su historia. Washington inició campañas militares en Nuevo México, California, Texas, Nuevo León,
Coahuila, Chihuahua. La segunda intervención francesa ya entraría mucho en la de el Segundo Imperio, donde, bueno, no sé, ustedes conocen o han escuchado hablar de un carnaval que se hace en Puebla, en Huejotzingo. ¿Sí lo conocen? No. Sí. No, realmente no. Ok. Pero, pues, ¿qué es o qué? Bueno, es un carnaval que... Platícanos del tema. Va. Es un carnaval en Huejotzingo. Puebla representa los diferentes batallones de la célebre batalla de Puebla, donde tropas mexicanas se enfrentaron al ejército invasor francés en 1862. Bueno, el carnaval de Huejotzingo representa los diferentes batallones de la célebre batalla Puebla, donde tropas mexicanas se enfrentaron al ejército invasor francés en 1862. El batallón de los Acapuestlas jugó un papel fundamental en la victoria de las tropas mexicanas. Los zarpadores son un batallón que representa a la parte de las tropas invasoras, los franceses. Durante los 4 días que dura el carnaval, los participantes denotan continuamente sus tradicionales mosquetes de pólvora, que son como unos rifles. Y pues en esos carnavales siempre hay bastantes pues personas que se terminan lastimando, obviamente porque pues terminan tomando, porque recuerdan familiares que han muerto y cosas así. También en ese carnaval rememorar a los familiares fallecidos por estar representando esta batalla, por lo que en las mañanas los batallones llevan ofrendas de flores y música a los panteones. La tradición de este carnaval México se ha heredado de generación en generación desde su primera versión en 1868. Durante la celebración algunas mujeres también disparan mosquetes. Figuras religiosas ocupan un lugar central en los atuendos del batallón de los indios. También hay cañones, y en uno de los cañones a veces llevan palabras como Viva le Francés, que están queriendo decir que viva Francia. También meten otros como acontecimientos que han pasado ahí. El evento se realiza en los primeros días de febrero, incluye la representación del rapto de la dama, leyenda que se cuenta la fuga de una hija de los corregidores del pueblo de la celebración del bandido de la región de Agustín Lorenzo. El batallón de los surcos representa a las tropas mercenarias de África del Norte y de Medio Oriente que forman parte del ejército invasor de Napoleón III. Los poblanos no escatiman esfuerzos para reducir las diferentes armas de la época. Y ya. Sí, me imagino que hacen obviamente como lo que hacemos aquí nosotros. Obviamente no hacemos esa misma representación tal vez, pero lo que hacemos cuando es el 20 de noviembre, que hacen desfiles, más que nada como recordar de dónde venimos, de cómo es que surgen todas nuestras, tal vez no tradiciones, pero sí todo lo que tuvimos que pasar para estar pues prácticamente mejor, tal vez un poquito, aunque no estamos al 100% bien, pues hay un mejor tal vez gobierno en el que medio podemos opinar. Tal vez no tanto como quisiéramos, pero por lo menos ya tenemos libertad de opinión y ya no vamos a ser fusilados como en esos tiempos, que si pensabas diferente ya valías. Sí, claro, pues al intervenir España en esto, pues trajo diferentes religiones, culturas, todo eso, porque pues si nos damos cuenta ya no está lo mismo de antes, en donde pues se tenían que sacrificar personas y obviamente las familias se sentían súper orgullosas por eso, pero estaba muy sacado de onda esto. Hay canciones que te acompañan toda la vida. Playlist que nunca te cansas de escuchar. Y podcast que te sorprenderán. En este episodio del podcast X-Ray viajaremos juntos hasta el final de esta historia. X-Ray, un podcast basado en hechos reales. El mundo está para escucharlo. Música y podcast. Spotify, escucharlo es todo. La verdad para mí eso de la intervención española estuvo bastante bien a la vez, pero a la vez no, porque pues fueron quitándonos nuestras culturas, estuvieron metiendo bastantes cosas. Por ejemplo, la religión, yo no soy muy apegada a la religión, pero sí me doy cuenta que mucho antes decían que nada más era para sacarle dinero, y obviamente pues las personas se lo creían y van dando lo que ahorita conocen como el diezmo. Sí, claramente, obviamente, aunque nosotros decimos que recordamos ciertas tradiciones, o sea, sí tenemos ciertas tradiciones, pero también hay muchas que nos dejaron los españoles, porque sea como sea, nos fueron quitando cierta ideología de pensamiento que teníamos a como éramos, porque sí, tenemos ciertas tradiciones, pero muy apegadas a la religión, que aunque digamos que tal vez ya no estamos liderados por la iglesia, pero
la misma vez sí, porque si nos damos cuenta de todas las tradiciones que tenemos, se rigen alrededor de la iglesia, alrededor de que si cierto día hay celebración de X persona de la religión, ya se tiene que celebrar, cuando pues antes no era así. O sea, sí, los españoles tal vez nos hicieron ni siquiera un bien, tal vez, porque nos quitaron muchas cosas que yo creo que seríamos hasta mejores si hubiéramos ido creciendo así como pudiéramos crecer, a estar como ahorita estamos, que nos quitaron perdimos demasiado territorio, tal vez por ya pensamiento de que se nos pegó tal vez, y pues hicieron pues todo lo que pasó. A ver, entonces, ¿tú crees que si los españoles no hubieran así llegado, por ejemplo, los indígenas en donde estaban, o los que eran de, ¿cómo se llaman estos? Los mexicas, que sacrificaban a las personas, ¿crees que aún seguiríamos con eso? ¿O ya hubiera llegado a otro país y también hubiera querido invadir? Obviamente pues muchos siguieron aquí por el oro, las piedras preciosas y todo eso, pero ¿crees que seguiríamos siendo con esa misma tradición de sacrificar a las personas? Tal vez ya no sacrificaríamos personas, porque tal vez a lo largo se irían dando cuenta que tal vez no es necesario sacrificar, pero tal vez seríamos un poquito más ricos, porque los españoles se llevaron demasiado de nuestras piedras preciosas, demasiado oro, porque nos lo cambiaban por algo innovador que ellos tenían que no valía pero nada. Y obviamente a México, al ser un país muy rico realmente, porque nosotros lo veíamos como un adorno, como algo que no teníamos por qué acabárnoslo, y en el caso de los españoles era de casi querer deshacerse de ello, y pues realmente todo lo que tenemos aquí, ni siquiera hay algo en serio como que digamos es nuestro, porque casi todo está allá. Entonces tal vez no sé si tal vez seguiríamos con ese mismo pensamiento, porque sería un gran cuestionamiento de saber si seguiríamos tal vez con ese pensamiento, pero yo creo que hubiéramos sido otro tipo de civilización. Al menos el idioma, obviamente no hablaríamos español, hablaríamos, no sé, tal vez alguna de las lenguas hubiera hecho lo oficial en ese momento, o tal vez hubiera llegado otra civilización, y tal vez obviamente otra cosa sería, ¿no? Pero pues nunca lo vamos a saber, solamente podemos hacer suposiciones de a ver qué hubiera pasado, pero pues hasta ahí. Pues aquí nada más en México, pues hasta ahorita pues hay todavía países que quieren gobernar México, obviamente por los recursos naturales, obviamente también ayudando a su país para que crezca, y obviamente como México no es potencia mundial, porque los gobernadores no son más como que los gobernadores de que están más centrados en ganar, y ya los demás hay que se rasquen como puedan. Pero pues hay otros países que sí quieren algo bueno para México, pero también obviamente ayudando a su país, llevándose ciertas cosas de aquí. Por eso son todas esas intervenciones extranjeras, por los recursos naturales, es más por los recursos naturales. Sí, es más como qué es lo que le pueden ganar, que pueden ganar de obviamente todo lo que tuvimos, todo lo que tenemos, porque aunque sea poco, seguimos teniendo algo. Y pues obviamente nadie va a hacer un favor siempre sin esperar algo, ¿no? O sin llevarse algo. Mientras ustedes, nuestros queridos oyentes, se quedan pensando estas increíbles preguntas, nosotros pasaremos a nuestro siguiente tema, que es la Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857. Después de la invasión estadounidense, el país enfrentó numerosas crisis políticas y rebeliones que no pudieron controlar los presidentes José Joaquín de Herrera y Mariano Arista, quien renunció en 1853 para cederle el poder de nuevo al general Santa Anna. A la muerte de Lucas Alemán, su gobierno se hizo cada vez más opresivo, al grado de cambiar las leyes y cobrar impuestos hasta por puertas y ventanas. En 1853, Santa Anna cedió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla, a cambio de $10 millones. Mis compañeros aquí del podcast lo comentaron. Muchos de los gobernantes, lamentablemente, que ha tenido nuestro país, o de las personas que han estado liderando nuestro país, lamentablemente nos han dejado un poco mal parados con toda con la economía principalmente, más que nada. Pero bueno, en octubre de 1855 fue nombrado presidente el general Juan Álvarez, quien había combatido por la causa liberal y federalista del movimiento de independencia. En diciembre de ese año se dio la presidencia de manera interina al general Ignacio Confort, quien formó un gabinete de liberales radicales, conformados, por muchas personas realmente, pero entre ellas, y las más importantes creo yo, estaba Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Durante su gobierno se promulgaron varias leyes, entre las cuales estaba la Ley Juárez o Ley de Administración, en la cual se eliminaban los tribunales especiales con la finalidad de que todos los individuos fueran iguales ante la ley. La Ley Lerdo
la ley Lerdo, que tenía por finalidad vender las propiedades de las corporaciones eclesiásticas. La ley Iglesias, cuya finalidad era que los pobres no pagaran por el uso de los servicios que prestaba exclusivamente la iglesia, tales como el matrimonio, el bautismo, ni por enterrar a los muertos en los panteones, quienes en ese tiempo pertenecían todos a la iglesia. Qué raro, ¿no? Que la iglesia se apoderara de absolutamente todo lo que queríamos y nos importaba. Pero bueno, la ley La Fragua o reglamento en el que se establecía la libertad de imprenta, la cual expedía el 28 de diciembre de 1855. Todas estas leyes se incluyeron en la nueva Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857, mediante la cual se restableció la República Federal. En la nueva Constitución a la nueva Constitución se opusieron los conservadores y la Iglesia Católica, obviamente, que amenazó con la excomunicación a todos quienes le prestaran juramento, lo cual era obligatorio para los empleados públicos. Un grupo de militares encarceló a 4 diputados liberales y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Semanas después, el presidente Confort dejó en libertad a Juárez, quien asumió la presidencia de la República, de acuerdo con lo previsto por la Constitución, y se fue a establecer su gobierno en Guanajuato. Confort se vio obligado a dejar el poder y se marchó a Estados Unidos. Aunque inicialmente Estados Unidos apoyó el gobierno conservador, lo desconoció por haberse negado a vender Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, además de un corredor por el istmo de Tehuantepec. Obviamente Estados Unidos lo único que quería eran nuestros territorios y entonces buscaba cualquier mínima oportunidad para poder hacerse de ellos. El 2 de enero de 1859, Miramón fue nombrado presidente en situación de Zuluagua. El nuevo gobierno conservador recibió un cuantísimo y muy caro préstamo del banquero suizo y firmó el Tratado de Mont-Almonte el 6 de septiembre de 1859. Por su parte, el 14 de septiembre del mismo año, Juárez firmó el Tratado de Mazatlán-Ocampo, buscando el reconocimiento y apoyo de Estados Unidos a su gobierno, el cual cedía derechos de tránsito sin renuncia a la soberanía en el istmo de Tehuantepec y 2 rutas entre la frontera y la costa del Pacífico. Después de la derrota de Miramón en Calpulalpan, Estado de México, en 1860, Juárez entró triunfante a la Ciudad de México. Y así finalizamos este tema. La República restaurada comienza con la derrota del Segundo Imperio Mexicano, que fue gobernada por Benito Juárez de 1867 a 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 a 1876, quienes estos iniciaron un proceso de reconstrucción que transformó a México en un país moderno. Poco después de reinstalar el gobierno republicano en la capital, Juárez se dispuso a poner en orden los asuntos administrativos para reorganizar los proyectos del programa liberal. Aunque diversas dificultades surgieron entre los dirigentes de los liberales, pues como el general Porfirio Díaz intentó encabezar la oposición. La constitución vigente durante la administración de Juárez fue la de 1857, complementada con las leyes de reforma, y por eso convocó a las elecciones para ocupar el cargo de presidente de la República, que desde 1865 ejercía sin haber sido elegido de acuerdo con los dispuestos en dicha constitución, y esto es con el objetivo de estabilizar la economía del país y garantizar la democracia. El presidente Benito Juárez tuvo que tomar una serie de medidas para que mejorara el país. Entre las más destacadas fueron que convocó elecciones para que todas las autoridades fueran elegidas por los ciudadanos. De acuerdo con la ley, en esta Juárez, el electo presidente, ocupó el cargo hasta su muerte, que fue en el año de 1872. También negoció las deudas que México tenía con el extranjero, en el cual sus deudas normalmente eran con el país de Estados Unidos, para que pudiese pagarse de la mejor manera posible, sin que haya conflictos o que puedan entrar en una posible guerra. También decidió reducir el ejército, ya que el gobierno gastaba mucho dinero en y en el sueldo de los soldados. También impulsó los acuerdos internacionales para incrementar el comercio y las inversiones extranjeras. Igualmente impulsó la minería, que fue interrumpida por bastantes años debido a las constantes guerras que había en el territorio mexicano.
También entre las más destacadas fue que ordenó que se creara la Escuela Nacional Preparatoria para los jóvenes que estuviesen mejor capacitados. Y por último, procuró que mejorara la red de telégrafos, las carreteras y los puertos. Mientras tanto, en las materias económicas y administrativas de la justicia, en la materia de economía y la administración, tenía como objetivo prioritario atraer el capital extranjero, que para esto era necesario fomentar la agricultura mediante la introducción de nuevos cultivos. También traer al país los avances tecnológicos de la revolución industrial, que fueran considerados el enorme potencial hidráulicos de algunas regiones para generar la fuerza motriz necesaria. Ahora yéndonos un poco más lejos de lo que estábamos hablando, empezamos con el gobierno Sebastián Lerdo de Tejada, que Lerdo de Tejada conservó el gabinete que Juárez había formado en el año de 1871 y ejerció un fuerte predominio sobre los ministros. Al igual que en su antecesor Lerdo de Tejada, se preocupó por pacificar su país y con tal propósito recién comenzó su gobierno público. Un demócrata para el gobierno concedía la amnistía a las personas que se habían sublevado en contra del gobierno. Y por último, durante el gobierno de Lerdo de Tejada, el ministro de Hacienda, Francisco Mejía, consiguió organizar un sistema fiscal eficiente a nivel nacional. ¿Y esto qué permitía? Esto permitió que a su vez el comienzo de las obras que había estado en proyectos desde hace tiempo, desde que estaba el gerente Santana, tanto como la construcción del ferrocarril para agilizar el transporte de la mercancía entre las ciudades del país y hacia el extranjero, tanto de la región de Estados Unidos y sus vecinos al sur. El ferrocarril era entonces un símbolo de progreso y en 1869 el gobierno de Juárez inició la construcción de la vía México-Veracruz, que correspondía inaugurar a Lerdo de Tejada en enero de 1873. Y por último, otros grandes avances fueron la instalación de la red telegráfica y la mejora de los caminos comunicativos a la Ciudad de México con las principales ciudades del interior. Y así es como concluimos este capítulo de nuestro querido podcast sobre la historia de México. Realmente esperamos no volver a hacer uno. No, no es cierto, no. Sí, exacto. Pero bueno, o sea, ya. Es bromita. Es bromita, obviamente, porque queremos grabar muchos podcasts, claro que sí. Pero bueno, con esto terminaríamos nuestro podcast y sin más que decir, nuestros compañeros y yo nos despedimos. Bye. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias por ser tan originales, compañeros. Muchas gracias por De nada, escucharnos. ya sabes que aquí estamos para la originalidad al 100. Obviamente. Obviamente sarcasmo porque no fueron originales, pero muchas gracias. Con 10, profe. Por favor. Paréntesis, 10, maestra, por favor, ¿no? 10 todo. Bueno, se cierra paréntesis. Sí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Hasta luego. Chao, chao.